Shalom a todos. Yo escogí hablar de la mujer llamada Atalía. Ella fue una despiadada asesina y también fue la mujer que usurpó el trono de Judá. Antes de hablar de ella, tengo que hacer una introducción para ubicarla en la historia hebrea. Al principio, el pueblo del Eterno fue uno solo y se ubicó en un solo territorio. Por ejemplo, en este mapa vemos el imperio del rey David. El área de color rojo estaba bajo la administración directa del rey. En el mapa aparece un área pequeña, pero en realidad era un territorio muy extenso. Con el tiempo, debido a conquistas, a guerras, a grupos que se independizaron, el reino se redujo de tamaño y también se dividió. La división del reino quedó de esta manera: al norte el reino de Israel y al sur el reino de Judá. Como estamos hablando de reinos, quien gobernaba era un rey. Revisemos ahora la genealogía de los reyes. Estos fueron los primeros reyes cuando el pueblo del Eterno era uno solo. El primer rey fue Saúl, después reinó Isboset, después fue el rey David. David tuvo varios hijos, entre ellos Adonías, Salomón y Absalón. Pero David le pasó el poder a su hijo Salomón, y Salomón le pasó el poder a su hijo Roboam. Cuando Roboam fue a la ciudad de Siquén a recibir la corona de manos de los ancianos, fue que hubo la división del reino. En ese momento estaba presente Jeroboam. Jeroboam andaba huido del rey Salomón en Egipto, pero cuando se enteró que ya murió y que iban a coronar a Roboam, entonces salió de Egipto y fue a la ciudad de Siquén. Antes de entregarle la corona a Roboam, los ancianos le hicieron una petición de que les reduzcan los impuestos, pero él rechazó con dureza esta petición. Esa decisión lógicamente no les gustó a las tribus del norte, que armaron una revuelta, se sublevaron, decidieron apartarse de la dinastía de la casa de David y coronaron a Jeroboam I como rey de Israel en el norte, y en el sur coronaron a Roboam como rey de Judá. Así fue la división del reino y así continuaron las dinastías tanto al norte como al sur. En el lado norte, después de Jeroboam, reinó el rey Nadab, después reinó Basá, después el rey Elá, Simri y el rey Omri. Hasta aquí nos quedamos en el lado norte. Por el sur, Roboam tuvo varias esposas. Una de ellas fue Macá, que era hija de Absalón, es decir, él se casó con su prima. Después de Roboam reinó Abías, después el rey Asá, después el rey Josafat. De Josafat tengo que dar unos datos. Yahweh estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que había seguido su padre David y no buscó a los Baales. Josafat fue un rey bueno, fue un rey bendecido por el Eterno. Cuando Josafat le oraba al Eterno, el Eterno escuchaba sus plegarias. Pero él también cometió unos errores que ya los vamos a ver más adelante. Después de Josafat reinó su hijo Joram. De Joram tengo que hablar primero porque él se casó con Atalía. Atalía era de la realeza del norte. Joram se convirtió en rey cuando su padre Josafat todavía vivía. Es decir, ahí había una corregencia. Los dos reinaron al mismo tiempo. A mi criterio, Josafat lo hizo para asegurarse de que su hijo Joram heredara la corona por ser su hijo primogénito. Pero más adelante Joram se manifestó como un rey malvado. Cuando Josafat falleció, Joram mandó a matar a todos sus 6 hermanos para asegurarse él la corona y para asegurarse que sus hijos hereden la corona. Joram reinó apenas 8 años. Digo apenas porque generalmente un rey gobernaba por mucho tiempo. Durante su reinado se rebeló Edom del yugo de Judá. Los edomitas armaron una revuelta, se independizaron y pusieron un rey sobre ellos. También durante este tiempo vivió el profeta Elías. Elías le anunció una muerte terrible a Joram que se cumplió. Joram murió con las entrañas por fuera y en medio de terribles dolores. Al final, una banda de árabes invadió el campamento donde estaban Joram con sus hijos y le dieron muerte a todos sus hijos mayores, excepto al menor, que fue el que reinó después de él. Sobre Joram, en la Biblia Kadosh israelita mesiánica, en la Segunda de Reyes 8:18 dice: él caminó en la senda de los reyes de Israel, como hizo la casa de Ahab, porque él se había casado con la hija de Ahab e hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh. Aquí se confirma que Joram de Judá era tan malo como los reyes del norte. Él se casó con una mujer mala, que también era de la realeza del norte, y estos dos reinaban sin Torá. En este momento nos podemos preguntar por qué el Eterno no los eliminó si eran malos.
Recordemos que este fue un periodo muy sangriento de muchas guerras y conflictos que se mataban, tanto los del norte como los del sur. Pero también recordemos que ellos eran pueblo del Eterno, tanto los del norte como los del sur, eran las 12 tribus. No estamos hablando de la otra cera. La respuesta está en el siguiente versículo, esta vez de la Biblia latinoamericana. Sin embargo, Yahweh no quiso exterminar a Judá por amor a su siervo David, según la promesa que le había hecho de mantener siempre encendida su lámpara, lo que se refería a sus hijos. Es decir, por amor a su siervo David, el Eterno le prometió que continuaría su linaje. Pero más adelante el Eterno los castigó porque siempre el pueblo del Eterno ha sido de dura cerviz. Continuamos con las dinastías del norte. Después de Omri reinó su hijo Ahab. Ahab se casó con Jezabel, que era una mujer mala, y tuvieron 3 hijos, Ocosías, Joram y Atalía. Después de Ahab reinó su hijo Ocosías. Ocosías reinó solo 2 años. Él sufrió un accidente, se cayó por una ventana y sufrió fracturas, por lo que quedó postrado en una cama. Este también era un rey malo, siempre le andaba consultando al dios Baal-Zebut si se iba a levantar de esa cama. Pero murió sin dejar herederos, y la corona la tomó su hermano Joram. Joram también fue un rey terrible y reinó por 12 años. Y la última hija, Atalía, de ella es de quien voy a hablar, se casó con Joram de Judá. En este momento vemos una situación que se repite más adelante, que son 2 reyes con el mismo nombre. Hubo un rey Joram de Judá y un rey Joram de Israel. Estos 2 reinaron al mismo tiempo por un corto periodo. En este momento puedo hablar de los errores que cometió Josafat. Al parecer, Josafat tenía buenas relaciones con Ahab, el rey de Israel. Entonces, el primer error que cometió Josafat fue que pidió a Atalía, la hija de Ahab, como esposa de su hijo Joram. A mi criterio, esto lo hizo con la intención de volver a unir los 2 reinos, porque no se explica por qué un rey bueno le pide a un rey malo, su hija idólatra, como esposa de su hijo. Ese fue el primer error que cometió Josafat. Y también, si él quiso hacer esto de volver a unir los 2 reinos, esto nunca iba a poder ser, porque primero que los del norte estaban alejados del Eterno, y segundo que ya estaba dicha la palabra de Yahweh de que los reinos iban a estar divididos. El otro error fue que Ahab le pidió a Josafat ir a una guerra en contra de la ciudad de Ramot de Galad. Yo entiendo que Ahab era un tipo muy malo, que tenía pensamientos perversos. Primero, Ahab de Israel lo invita a Josafat de Judá a un banquete. Allí comieron y bebieron y al final le pregunta si lo quiere acompañar a esta guerra. Entonces Josafat le responde, le dice, primero, yo soy como tú. No sé por qué Josafat, que era un rey bueno, se compara con este tipo que era muy malo. Segundo, le dice, mi pueblo es como tu pueblo. Bueno, eso sí es verdad porque los 2 eran pueblos del Eterno. Y por último, le responde que sí, vamos a ir a la guerra. Entonces, Josafat se metió en un asunto que no le correspondía, ir a una guerra que no era de él. En ese tiempo, para ir a una guerra, los reyes se vestían con su corona, con su traje real, su escudo real, su espada real. Bueno, se vestían muy bien. Entonces sale Josafat bien vestido, pero Ahab le dice que no, que él se va a disfrazar como un soldado más. A mi criterio, Ahab lo hizo con la intención de que lo maten a Josafat. Cuando fueron ya a la guerra, los de Ramot de Galad tenían la orden de matar al rey. Entonces vieron al que estaba bien vestido, lo empezaron a seguir y lo cercaron. En ese momento Josafat le imploró al Eterno por su vida, y el Eterno lo escuchó. Los que lo rodearon posiblemente conocían la cara de Ahab, y se dieron cuenta que no era él, y se alejaron. Entonces Josafat salió corriendo a Judá y no regresó. Ahora, por el lado sur, Atalía, como digo, se casó con Joram. Tuvieron varios hijos y sus hijos fueron muertos en un campamento. El que sobrevivió fue Ocosías. Otra vez vemos 2 reyes con el mismo nombre, Ocosías de Judá y Ocosías de Israel. Estos 2 no reinaron al mismo tiempo porque Ocosías de Israel ya había muerto. Hasta aquí nos quedamos por el momento en el lado sur. Volviendo al lado norte, aparece este personaje Jehú. Él es un militar. No hay que confundirlo con Jehú el profeta.
En este tiempo vivió el profeta Eliseo. Recordemos que él recibía mensajes del Eterno. Entonces Eliseo llamó a un sacerdote, le entregó un recipiente con aceite y le dijo: busca a Jehú y úngelo como nuevo rey de Israel. Esto cuando Joram todavía vivía y andaba haciendo de las suyas porque era un rey terrible. Entonces el sacerdote fue, buscó a Jehú, lo ungió como nuevo rey. Esta decisión la aceptaron sus compañeros militares, que lo proclamaron nuevo rey de Israel. Jehú vino a limpiar en Israel el culto a Baal. Jehú mató a Joram de Israel, mató a Jezabel de Israel y también mató a Ocosías de Judá. Y Jehú quedó como rey en Israel. Después de él reinó Jeacás, el rey Joás y el resto de reyes. Y por el sur, después de Ocosías, reinó Atalía, y después Joás, Amasías, Asías y el resto de reyes. Ahora sí paso a hablar de Atalía. Atalía fue reina de Judá entre el 842 y el 835 antes de la era común. Su nombre en hebreo es Atalyá o Atalyahú y significa alejada de Yahweh o Yahweh ha afligido. Esto efectivamente sucedió. La primera vez que la nombran a Atalía en la Biblia Kadosh israelita mesiánica, en 2 de Reyes 8:25 dice: fue en el 12º año de Jehoram, el hijo de Ahab, rey de Israel, que Ahazía, el hijo de Jehoram, rey de Yahudá, comenzó su reinado. Aquí dice que cuando en el norte, en Israel, estaba reinando Joram, en el lado sur ascendió al trono Ocosías. En el siguiente versículo, Ahazía era de 22 años de edad cuando él comenzó a reinar, y reinó por un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalyahú, la hija de Omri, rey de Israel. Aquí dice que Ocosías tenía apenas 22 años cuando comenzó a reinar, es decir, era un chico bien joven, y solo reinó por un año. Según los historiadores, en esos tiempos, un patriarca le decía hijos a todos sus descendientes. Sus nietos eran sus hijos, sus bisnietos eran sus hijos. Entonces aquí dice Atalyahú, la hija de Omri. En realidad, Atalía era hija de Ahab y era nieta de Omri. En el siguiente versículo, asimismo refiriéndose a Ocosías, él caminó en la senda de la casa de Ahab, hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, como lo había hecho la casa de Ahab. Ocosías no fue un buen rey, él reinó bajo la influencia de su madre Atalía, que era una mujer mala, y le aconsejaba muy mal. Cuando empezó a gobernar Ocosías, que era un chico joven, lógicamente él debió haber tenido una preparación, unos estudios para ser rey, pero también debe tener personalidad y sabiduría, y al parecer este chico no lo tenía. En el libro que estamos estudiando de las mujeres, el autor dice que durante el reinado de Joram, él estuvo dominado por su esposa Atalía, que era quien tenía el carácter más fuerte de los dos. También en otra Biblia, en este versículo 27, encontré que dice que era yerno de la casa de Ahab. Buscando información sobre eso, solo encontré que la esposa de Ocosías se llamaba Sibia. Y si dice que era yerno de la casa de Ahab, entonces Sibia era su prima por parte de la familia de su madre. La segunda vez que la nombran a Atalía en la Biblia latinoamericana, en 2 de Reyes 11:1 dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la descendencia del rey. En este momento Ocosías ha muerto. Jehú ya lo mató, y ni aquí ni en ninguna otra parte de la Biblia dice que a ella le dolió la muerte de su hijo o que lloró por su hijo. No lo dice. Mejor, a ella se le presenta el momento preciso, porque era una mujer que tenía mucha ambición. Ella siempre estuvo rodeada de reyes. Sus padres fueron reyes, sus hermanos fueron reyes, se casó con un rey, su hijo fue rey. Ella no solo quería ser una consorte, la consorte es la esposa del rey, está al lado del rey, le ponen traje, corona, pero ella no gobierna. El que gobierna y la figura principal es el rey. Entonces ella tenía esta ambición de reinar, y con el propósito de que no reine ninguno de sus nietos, es decir, los hijos de Ocosías, esta mujer los mandó a matar, es decir, mandó a matar a sus propios nietos. Si dice que Ocosías tenía 22 años, estos niños debieron ser muy tiernos, menores de 4 o 5 años. Pero aún así ella los mandó a matar. ¿Para qué? Para hacer esto. Para ella quedarse con la corona. Ella agarró la corona, se la puso y empezó a reinar.
Llama la atención que nadie se lo impidió. No hubo una autoridad por encima de ella que le diga, no, tú no puedes hacer eso. Ella reinó durante 6 años y durante este tiempo existía el templo del Eterno. Recordemos que con el hermano Manuel hemos aprendido sobre el templo, los sacerdotes, los sacrificios, etc. Bueno, todo eso existió. Durante este tiempo ella se ganó el odio de los sacerdotes del templo porque lógicamente ella adoraba a otros dioses, tenía sus costumbres paganas, celebraba sus fiestas. Fue terrible el reinado de ella. Como sabemos, no debe reinar una mujer en el pueblo del Eterno. El mandamiento es claro. En la Biblia Kadosh israelita mesiánica, Deuteronomio 17:14, cuando hayan entrado en la tierra que Yahweh su Elohim les está dando, hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir, yo quiero tener un rey sobre mí como todas las otras naciones alrededor de mí. En ese evento nombrarán como rey al que Yahweh su Elohim escoja. Él debe ser uno de sus hermanos, este rey que nombren sobre ustedes. Les está prohibido nombrar un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. Aquí vemos claramente las palabras rey y hermanos. Estos son dos sustantivos masculinos, o sea que no hay cómo perderse. Continuando con el relato, pero Yehosheba, la hija del rey Jehorán, hermana de Ahazía, tomó a Joash, el hijo de Ahazía, y lo robó de entre los príncipes que estaban siendo muertos. Ella lo tomó con su nodriza, lo secuestró en una habitación y lo escondió de Atalía para que no lo mataran. Aquí aparece este personaje, Josabá, que dice que es hermana de Ocosías. No dice que sea hija de Atalía, posiblemente es hija de otra mamá. Ella, como mujer, como madre, le toca presenciar este cuadro terrible de que están matando niños y en su desesperación logra salvar a este niño Joás con su niñera. Los esconde primero en una habitación y así logra salvarlo de la muerte. En 2 de Reyes 11:3, él permaneció escondido con su nodriza en la casa de Yahweh por 6 años. Durante ese tiempo, Atalía reinó sobre el país. Como dije, Josabá escondió al niño y después lo sacó del palacio y lo llevó al templo de Elohim. Allá se lo entregó al sumo sacerdote, porque Josabá era la esposa del sumo sacerdote que en ese tiempo se llamaba Jehoyadá. En la Biblia dice Joyadá. Y allí vivió oculto por 6 años. Al 7º año, el sumo sacerdote reunió a los guardias del templo, hizo una alianza con ellos y les mostró al hijo del rey, que era el que seguía en la línea de sucesión. Ellos crearon un plan para revelarse a la reina y presentar al pueblo al niño como el verdadero rey. Le puso guardias al niño para que lo protegieran. Ese plan ocurrió en un día de Shabbat, que es el día de más actividad para los sacerdotes, que es cuando abren las puertas del templo y el pueblo entra. Como dijo Yeshua, es lícito hacer el bien en día de reposo. Como sabemos, los sacerdotes cumplían turnos, unos entraban, otros salían. Bueno, ese día no entró ni salió nadie. Yehodayá también ordenó poner guardias en las puertas del templo. Y la orden era de matar a todo el que se le acerque al niño. Siguiendo con los versículos, entonces él trajo al hijo del rey, lo coronó, le dio el testimonio y así lo hizo rey. Ellos lo ungieron, aplaudieron y gritaron, ¡viva el rey para siempre! En un momento determinado, el sumo sacerdote sacó al niño y lo presentó al pueblo como el nuevo rey. Lo ungió, le dio la coronita porque lógicamente era un niño y le dio el rollo del testimonio. Así lo declararon nuevo rey de Judá. Como la gente lo estaba aclamando, pues lógicamente había mucho ruido. Atalía estaba en su palacio, escuchó la bulla en el templo, salió y fue al palacio. Y cuando entró, pues casi le da un patatús porque estaban ahí aclamando al nuevo rey cuando ella estaba gobernando. Se encontró al rey de pie junto a la columna, como de costumbre, rodeado de los oficiales. Estaban sonando el shofar y la gente estaba feliz. Al ver esto, ella se empezó a rasgar las vestiduras. Esto de rasgarse las vestiduras, una persona lo hace para expresar una emoción muy fuerte, para expresar desesperación, dolor, humillación, etc. Joyadá la vio que estaba ahí gritando y dio la orden de que la saquen del templo, pero esa orden ya implicaba matarla. Tenían que sacarla del templo porque no se puede profanar el templo con la muerte de una persona. En la Biblia dice que cuando ya iban por la entrada de los caballos de la casa del rey, allí le dieron muerte a espada. Cuando ella ya murió, Jehoyadá hizo un pacto entre Yahweh, el rey y el pueblo de que ellos serían el pueblo del Eterno. Y todos aceptaron ese pacto. Hubo gente que fue al templo de Baal
lo destruyeron todo, imágenes, altares, incluso ahí había un sacerdote, al sacerdote también le dieron muerte. Después sacaron al niño Joás del templo y lo acompañaron al palacio. El niño iba con el sumo sacerdote, iba rodeado de guardias y más atrás iba el pueblo. Y lo sentaron en el trono de los reyes. Así fue como Joás empezó a reinar. En 2 de Reyes 11:20, todos los ciudadanos estaban felices y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, la habían muerto a espada en la casa del rey. El pueblo manifestó su júbilo y su alegría porque esta mujer ya murió. Y así termina la historia de esta mujer perversa. La historia de Atalía también se repite en 2 de Crónicas 22 y 23. Algo que quiero aclarar es que en la Biblia dice que el niño Joás empezó a reinar con apenas 7 años. Lógicamente un niño no puede gobernar. Era el sumo sacerdote el que gobernaba. Él fue su guía durante sus primeros años. En la Biblia, en 2 de Reyes 12:2 dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Yahweh todos los días en que el sacerdote Joyadá lo dirigió. Es decir, el sumo sacerdote crió a este niño para ser un rey, lo instruyó, lo crió con Torá para que sea un buen rey. Más adelante también leí que cuando ya Joás reinó solo, ya era un adulto, él no hizo lo bueno ante los ojos de Yahweh. Como conclusiones tenemos, primero, que se cumple un jubileo. Ella reinó 6 años y al 7º año el pueblo se liberó de esta opresión. Segundo, existe un paralelismo con Apocalipsis 17, cuando aparece esta mujer, la gran ramera, que trata de gobernar a las naciones, pero al final muere y es despojada de su poder. Asimismo, Atalía mató a sus descendientes y usurpó el trono, pero el Eterno hizo que Joás se salve para reinar. También se parece a este tiempo en que Roma está reinando, pero el Hijo del Eterno está oculto hasta que se manifieste. Al final va a caer este reino de maldad y llegará su Hijo el Mashiach para reinar. Tercero, el concepto de reinar sin Torá es antibíblico. El que gobierna debe hacerlo con Torá, que es la ley que el Eterno nos dio para tener su respaldo. Cuarto, hasta el más justo necesita de Yahweh. El Eterno nos enseña con estas muertes terribles de estos reyes que necesitamos cumplir la Torá para obtener la misericordia de Elohim. Y por último, nadie se puede ir en contra de Elohim, ni en contra de su pueblo. Esta mujer es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Muchas gracias.